Buenas noches con toda la comunidad jurídica. Aperturamos así la ponencia magistral con la siguiente frase. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Autor, Eduardo Juan Contur. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Emily Gómez en calidad de moderador. Continuando con el seminario multidisciplinario Jóvenes Hablando de Derecho, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa, gran conocedor del derecho penal. Hablamos del ponente Marco Antonio Coronel Muñoz, con el tema La filosofía de la violencia. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. El ponente Marco Antonio Coronel Muñoz es estudiante del 9º ciclo de la carrera profesional de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú, presidente del Centro de Estudios Multidisciplinarios BOSLAU, coordinador académico de la Escuela de Gestión Pública y Derecho EGEPUD. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida, doctor, a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerle recordar que si tienen cualquier tipo de inquietud, pueden intervenir durante la clase. Cabe recalcar que se tiene que tener prudencia alzando la mano para efectos de participar, dejando todo recalcado y sobre todo diciendo de que los estudiantes de Derecho, el aprendizaje nunca se termina. Les dejamos con el ponente. En todo caso, le cedo la palabra, doctor Marco, para que continúe con su ponencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Emily. Muchas gracias a todos los presentes en esta oportunidad. Buenas noches a cada uno de ustedes. En sí, recalcar, ¿no?, la frase de Couture, que siempre dice que el derecho se transforma de manera constante. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Cristian por la amable invitación a disertar en esta prestigiosa institución Derecho en Línea. También quiero extender mi agradecimiento a cada uno de ustedes por dedicar una parte de su tiempo para participar en esta discusión sobre un tema de suma importancia, pues, que es la filosofía de la violencia. Este tema, diríamos que es especialmente relevante abordar desde un contexto en el que estamos, que es el mes de marzo, que se conmemoró recientemente, pues, el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, el 8 de marzo. Recordemos que la violencia, en todas sus formas, es un problema persistente en nuestra sociedad y en esencial, pues, profundizar a través de nuestras percepciones y comprensión de este fenómeno. La filosofía, como bien sabemos, es una herramienta que proporciona distintas perspectivas únicas para poder analizar y poder reflexionar sobre la naturaleza y también las causas de la violencia, así como también nos ayuda a explorar posibles soluciones y estrategias de prevención, ¿no?, en base a la violencia en sí. Un filósofo que en realidad es uno de los primordiales en toda esta rama es Aristóteles, ¿no? En realidad es conocido como el padre casi de todo. Aristóteles es uno de los máximos influyentes también en la historia y plantea, pues, que la filosofía es el estudio de aquellas primeras causas y los primeros principios de todo lo que es. Si nosotros nos percatamos, esta afirmación destaca aquella búsqueda fundamental de la filosofía por poder comprender las bases y fundamentos de la realidad en todas aquellas dimensiones. Como bien dicho, la violencia es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia humana, manifestándose en diversas formas y contextos. Entonces, si nosotros vemos un estudio de una perspectiva filosófica, nos permite tener una comprensión más profunda de aquellas raíces, implicaciones y posibles soluciones, en donde la filosofía de la violencia va a ocuparse de las cuestiones fundamentales sobre la naturaleza, justificación y también la ética de la violencia. En nuestro mundo contemporáneo, bien sabemos que la violencia sigue siendo un problema persistente y también omnipresente, ya sea de forma como violencia física, psicológica y también estructural o simbólica. Sus efectos son devastadores, tanto para las personas, en este caso, y también para la sociedad en sí. Además, nosotros debemos tener en cuenta como estudiantes de Derecho y futuros abogados,
La violencia está intrínsecamente relacionada con el derecho, ya sea que este última, pues, el derecho, busca poder regular, prevenir y sancionar aquellos actos. Es decir, este es el objetivo, en realidad, del derecho. En particular, nosotros debemos tener en cuenta también que las normas de protección contra la violencia, por ejemplo, de género y familiar, han experimentado diferentes cambios significativos en las últimas décadas, reflejando en este caso avances en la comprensión y también el tratamiento de estas formas de violencia. Por lo tanto, el estudio de la filosofía de la violencia es no solo relevante, sino también crucial en el contexto actual. De ese modo, siguiente diapositiva, por favor. De ese modo, tenemos que conceptualizar qué entendemos o qué conceptualización tenemos sobre violencia. La violencia en sí, cuando se analiza desde una perspectiva filosófica, está estrechamente vinculado con una aplicación en el ámbito político. En términos generales, se entiende como el carácter de un fenómeno o acto que es violento y se relaciona pues con la idea de hacer algo en contra de la naturaleza de las cosas. De manera mucho más específica, en este caso, una definición o mejor conceptualización filosófica que podemos tener, según Nicolás Abagnano, que tenemos expresado ahí, violencia es acción contraria al orden o a la disposición de la naturaleza. Esta definición de Nicolás Abagnano nos acude a una definición mucho más aristotélica que distinguió entre el movimiento según la naturaleza y el movimiento por violencia. De manera que el primero, es decir, la naturaleza, los elementos a su lugar natural, y el segundo los aleja. Es decir, la violencia aleja este elemento natural, con lo cual se asienta que la violencia está en oposición a la naturaleza de las cosas. De igual manera, Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, plantea que viviendo bajo leyes civiles, nosotros tenemos la capacidad de poder reaccionar contra la violencia cuando nos vemos obligados a hacer algo que la ley no exige. Esto nos manda justamente a la Constitución Política, en donde en su artículo 24, inciso 2, numeral A, nos dice que la ley en realidad, perdón, un segundo, para leerlos textualmente, nos dice, artículo 2, inciso, artículo 2, inciso 24, apartado A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En ese contexto, nosotros nos da a entender que Montesquieu hace la salvedad en realidad de que esto no se aplica de la misma manera para los soberanos o el Estado. Es decir, que sugiriendo que en ocasiones son ellos quienes violentan los derechos y la naturaleza de los individuos. Es decir, estamos hablando inducidamente de una violencia política. Hay también violencia judicial. En este caso, nosotros estamos interpretando que las fuerzas impulsivas pueden ser utilizadas para bien o para mal. Al igual que las pasiones o los deseos violentos pueden llevar a cabo acciones destructivas o benefactoras. Por lo tanto, el término violencia ha ido adquiriendo nuevos significados a partir, según filosóficamente, a partir de Nietzsche y el sindicalismo revolucionario. En este caso, pues se promueve la acción directa y la rebeldía contra la autoridad. La violencia, según diversas definiciones incluidas en diccionarios y dadas por autores, se entiende por aquella fuerza que causa daño o abuso, tanto a nivel personal como en lo que respecta a la propiedad. Entonces entendemos que esta se refiere al uso de la fuerza en diversas circunstancias o situaciones, ya sea para poder infligir daño físico, emocional o psicológico. De ese modo, el adjetivo violento también es objeto de varias interpretaciones, según el diccionario que tenemos acá plasmado, de la lengua española, desde calidad de violento hasta acción de violar a una mujer. Entonces, estamos pasando por acción y efecto de violentar o violentarse, y acción violenta o contra el natural de modo de proceder. Estas definiciones van con un énfasis en la persona, en el individuo que realiza la acción violenta. Incluso si nosotros basamos en las tradiciones orientales, se considera que la violencia reside en el ego, en el yo, siendo una energía empleada en la agresión. Entonces, el adjetivo violento, por su parte, va a abarcar diversas acepciones
que también poseen o ponen en foco a la persona. Si nosotros nos percatamos, en realidad, cuando nosotros hablamos del yo de manera subjetiva, estamos hablando de las personas que constituyen o tienen un superego, o tienen, en este caso, un narcisismo en demasía. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos fuera de su estado natural, hasta el que posee un genio arrebatado e impetuoso, que se deja llevar fácilmente por la ira. En resumen, tanto la violencia como su adjetivo asociado violento se centran en la acción y en la persona que lleva a cabo, ya sea en términos de fuerza física, emocional o psicológica, así como también en la transgresión de lo que considera el modo natural de proceder. Siguiente diapositiva, por favor. Excelente. Como punto seguido, tenemos la violencia como fenómeno social y su presencia a lo largo de la historia humana. Muy bien, podemos ver en las imágenes que tenemos a las cruzadas, la Santa Inquisición, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esto nos da a entender muchas cosas. La violencia, como fenómeno social, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, manifestándose de diversas formas y en diferentes contextos, desde las guerras mundiales hasta los regímenes autoritarios y las cruzadas religiosas. La violencia, queridos compañeros, ha dejado una profunda huella en la evolución de las sociedades y en las relaciones entre los individuos. La presencia de la violencia a lo largo de la historia humana, centrándonos en ejemplos significativos como lo que nos estamos manifestando, las guerras mundiales, el régimen de Adolfo Hitler, las cruzadas religiosas, y para comprender mejor la violencia, se han moldeado y transformado las sociedades a lo largo del tiempo. En ese sentido, nosotros hablemos de las primeras guerras mundiales, o en este caso de las dos guerras mundiales que ha habido, ¿no? Las guerras mundiales del siglo XX son o representan uno de los ejemplos más impactantes de la violencia como fenómeno social. La Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Creo que estos datos lo conocemos por cultura general. Entonces, fueron conflictos de una escala sin precedentes que involucran a naciones de todo el mundo y causaron millones de muertes y sufrimiento humano indecible. La Primera Guerra Mundial, que estalló en el año 1914 como resultado de las tensiones políticas, económicas y territoriales entre las potencias europeas, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, Hungría justamente, fue el detonante que desencadenó el conflicto. A medida que las naciones se alineaban en bandos opuestos, se desató una guerra brutal caracterizada por las trincheras, el uso de armas químicas, un alto costo humano. La violencia se manifestó en campos de batalla ensangrentados, donde soldados jóvenes perdían la vida en números alarmantes, y el frente interno, donde los civiles sufrían estragos de guerra en forma de bombardeos, escasez de alimentos y pérdida de seres queridos. A pesar de los esfuerzos y de tomar conciencia de la Primera Guerra Mundial, el mundo pronto se vio sumido en otro conflicto aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue desencadenada por la invasión de Polonia por parte de Alemania nazi en el año 1939 y se convierte, pues, en el conflicto más mortífero de la historia, cobrando la vida de millones de personas en todo el mundo. La violencia durante la Segunda Guerra Mundial fue aún más extensa que la Primera Guerra Mundial, con atrocidades como el Holocausto y el uso de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. El régimen también de Adolfo Hitler en Alemania fue uno de los principales responsables de la escala de la violencia durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler era un líder carismático, pero profundamente perturbado, promovido por una ideología racista y expansionista que llevó a la persecución y al exterminio de millones de judíos, gitanos y discapacitados y otros grupos considerados indeseables. Estos eran indeseables por el régimen nazi. El Holocausto, el genocidio sistemático llevado a la violencia en la historia moderna, dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Además de las guerras mundiales, tenemos un punto fundamental donde resalta la religión. Las cruzadas religiosas representan otro ejemplo destacado de cómo la violencia ha sido utilizada en nombre de la religión y la expansión cultural. Las cruzadas
fueron una serie de expediciones militares emprendidas por cristianos europeos, en donde pues estas expediciones eran con el objetivo único de poder recuperar Tierra Santa de manos musulmanas y proteger los lugares considerados sagrados para el cristianismo. Aunque las cruzadas fueron justificadas en nombre de la fe, también estaban motivadas únicamente por ambiciones políticas, económicas y territoriales. Muy bien sabemos el poder que la Iglesia tenía en la Edad Media. Entonces, durante las cruzadas, se perpetraron innumerables actos de violencia contra los musulmanes, judíos y otros grupos religiosos considerados herejes o infieles. Si nosotros vemos de una perspectiva, tiene mucha coincidencia con la ideología de Adolfo Hitler. Las masacres, saqueos y persecuciones fueron comunes en las regiones conquistadas por las cruzadas, y la violencia, pues, se convirtió en aquel instrumento para imponer la voluntad cristiana sobre los pueblos conquistados, y sin ir muy lejos, también recordemos, durante nuestra época colonial, la Inquisición, cuando llegó al territorio peruano con el único fin de poder consolidar el poder religioso y político de la corona española. Si bien la principal preocupación de la Inquisición era perseguir a aquellos que desafiaban la ortodoxia católica, en la práctica, ¿no? Pero sus acciones se tradujeron en una brutal represión en lo que es en cualquier forma de pensamiento o práctica considerada como una amenaza para el orden del Estado, establecido o el orden del Estado. Los indígenas de nuestro Perú fueron particularmente vulnerables a la violencia de la Inquisición. La llegada ya de los conquistadores españoles y la imposición del sistema colonial representaron una ruptura radical en la vida que tenían estos pueblos indígenas. Marcada por la violencia, la explotación y la opresión, la Inquisición, en su afán de poder civilizar y convertir a los nativos al catolicismo, recurrió a métodos coercitivos y violentos para poder imponer su autoridad religiosa. Uno de los aspectos más perturbadores de la Inquisición, aparte de la forma que ellos castigaban, fue la participación en la supresión de las creencias y prácticas religiosas indígenas. Muy bien recordemos que las prácticas religiosas emitidas por estos indígenas eran tradicionales, de adoración a deidades prehispánicas que fueron consideradas como formas de idolatría y paganismos por la Inquisición, lo que llevó a la persecución y castigo de los líderes religiosos indígenas y a la destrucción de templos y lugares sagrados. En resumen, la violencia, como un fenómeno social, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, manifestándose en diferentes formas y contextos, desde guerras mundiales hasta los regímenes autoritarios y las cruzadas religiosas. La violencia ha sido utilizada como un mero medio para imponer la voluntad, proteger intereses políticos y económicos y perpetuar la injusticia y la opresión. Siguiente diapositiva, por favor. Respuestas filosóficas frente a la violencia. En realidad, acá tenemos tres respuestas filosóficas. La primera es una posición pacifista. La segunda, una justificacionistas. Y la otra que son legitimadoras. Muy bien entendemos por posiciones pacifistas, ¿no? Que han sido, pues, defendidas por diversos filósofos a lo largo del tiempo, quienes argumentaban únicamente que la violencia solamente genera más sufrimiento y conflicto. Y eso vemos. En las guerras mundiales ocurrieron muertes, sufrimiento, conflicto. Y que la verdadera paz, dicen estas posiciones pacifistas, solo puede alcanzarse a través del diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Uno de los defensores más destacados de esta postura fue Mahatma Gandhi y también el conocido Buda, quienes promovieron la resistencia no violenta como medio para lograr el cambio social y político. Gandhi creía, pues, que la fuerza moral y espiritual de la no violencia activa en este caso, argumentando que era una forma mucho más eficaz y humana de poder resistir la opresión y también la injusticia. En el caso de las posturas justificacionistas, nos dicen que el uso de la violencia, en ciertas circunstancias como la defensa propia o la protección de los derechos y la libertad, lo cual da una alusión también a la defensa personal, estas posturas a menudo se basaban en el principio de que la violencia puede ser necesaria o legítima cuando se utiliza para defender valores superiores
o prevenir lo que es un mal mayor, ¿no? Un ejemplo de esto es la teoría del derecho a la resistencia, desarrollada justamente por filósofos políticos como John Locke, quienes argumentaban que los individuos tienen el derecho moral y legal de poder resistir a un gobierno opresivo o tiránico, incluso recurriendo a la violencia si es necesario. Nosotros estamos hablando de John Locke, Montesquieu. Esto nos da mucha derivación a lo que es el año 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Las posturas legitimadoras. Otra perspectiva frente a la violencia es aquella que busca legitimar su uso por parte de instituciones o autoridades en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. Estas posturas sostienen que en realidad el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia y que puede ejercerla de manera justa y proporcionada para proteger a sus ciudadanos y mantener una estabilidad social. Este enfoque ha sido desarrollado por filósofos políticos como Thomas Hobbes, quien argumentaba justamente en el Leviatán, que es el Estado. En la Biblia podemos encontrar que el Leviatán en realidad es un monstruo gigante, ¿no? Pero Leviatán en realidad, Thomas Hobbes lo toma como el Estado y nos dice que ésta tiene el deber de garantizar aquella seguridad y el bienestar de la sociedad, incluso si esto implica el uso de la fuerza coercitiva. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia vista desde un punto ético y moral. Tenemos aquí tres posturas. La primera, Aristóteles, Immanuel Kant y Nietzsche. De ese modo, nosotros entendemos que la ética y la moral han sido, pues, áreas centrales de la filosofía que han contribuido significativamente al análisis también y una comprensión de la violencia a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta la época contemporánea, filósofos de gran renombre han abordado la cuestión de la violencia, centrándonos, pues, en este caso, en las contribuciones de Aristóteles, Kant y Nietzsche. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de toda la antigüedad, ofreció, pues, una perspectiva ética centrada en lo que es la idea de la virtud y la felicidad humana. Para Aristóteles, la violencia era incompatible con la ética de la virtud, ya que implicaba un exceso o un defecto en el comportamiento que impedía alcanzar una eudaimonía o la plenitud de la vida. En su obra Ética o Nicómaco, Aristóteles argumentaba que la violencia surge de las pasiones desordenadas, de la falta de autocontrol, lo que va en contra de la virtud de la templanza. Desde esta perspectiva, la violencia se considera moralmente incorrecta porque impide el desarrollo de las virtudes humanas y la búsqueda del bien común. Aristóteles decía que la violencia siempre iba en contra de la naturaleza de la persona. Immanuel Kant, por otro lado, desarrolló una ética deontológica basada en el imperativo categórico que establece que debemos actuar de acuerdo con principios universales y trata que las personas como fines en sí mismas en lugar de meros medios. De esta perspectiva, si nosotros evaluamos, la violencia se considera moralmente incorrecta porque trata a los demás como meros instrumentos para nuestros propios fines, en lugar de poder respetarles su dignidad y su autonomía. Entonces, Kant sostiene que debemos actuar de manera que nuestras acciones puedan ser universalizadas como leyes. Bajo ninguna circunstancia debe ser justificada la violencia, ya que contradice al principio fundamental de la ética deontológica o ética universal. Mientras Nietzsche, por su parte, él adopta una postura muy ambigua hacia la violencia en su crítica al sistema de valores tradicionales. Si bien Nietzsche reconocía aquel potencial destructivo de la violencia, también lo ve como una expresión legítima de la voluntad de poder y la afirmación en este caso, de la vida. En su obra, lo que es la genealogía de la moral, Nietzsche nos expresa, nos manifiesta y argumenta que la moral tradicional reprime a aquella naturaleza instintiva y vital del ser humano, lo que puede llevar a la aparición de una violencia reprimida. Desde esta perspectiva, entendemos que la violencia puede ser vista como una manifestación de la vitalidad y la creatividad humana, aunque Nietzsche también advierte sobre aquellos peligros de la violencia
que es desenfrenada y la falta de autocontrol. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia en el pensamiento occidental y su vinculación con los acontecimientos. La violencia, como bien hemos visto, ha sido un tema recurrente en el pensamiento tanto occidental como a lo largo de la historia. Y su vinculación con los acontecimientos ha tenido un profundo impacto en lo que es la evolución de las sociedades y de la civilización. Desde las épocas antiguas hemos visto guerras, hemos visto también en nuestra edad contemporánea. Entonces, la violencia ha sido objeto de reflexión filosófica, también política, social, cultural, influenciando en sí en una forma en que las personas entienden el mundo que los rodea y cómo se relacionan entre sí. La antigüedad y la violencia en el pensamiento griego. El pensamiento griego antiguo fue fundamental en lo que es la formación de aquellas ideas occidentales sobre la violencia. Filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates, que en realidad nosotros lo aprendimos con una mnemotecnia, ¿no? Sopa, Sócrates, Platón y Aristóteles, y quien en este caso es discípulo de Aristóteles, pues Alejandro Magno, ¿no? El tema, desde diferentes perspectivas que abordan estos filósofos, por ejemplo, Platón, en su obra La República, examinó cuáles son las causas y consecuencias de la violencia en la sociedad, proponiendo en sí una estructura política basada en la justicia y en la armonía del alma como antídoto contra la violencia. Quizás eso pueden ser alusiones tan cínicas por parte de Platón que se puede llegar a una armonía del alma como antídoto contra la violencia. Mientras Aristóteles decía que reconoce aquella necesidad de la violencia en ciertas circunstancias, como es en la defensa propia o en la guerra justa. Entonces, enfatiza la importancia de aquella virtud a través de sus métodos dialécticos que también promueve Sócrates, lo cual es el autoconocimiento y la autorreflexión como medios para evitar la violencia y alcanzar la sabiduría y la armonía. En la Edad Media, en lo que es un pensamiento cristiano, que hablamos justamente sobre las cruzadas, estuvo denominado pues por la influencia netamente del cristianismo y la Iglesia Católica, que representa una visión ambivalente de la violencia. Por un lado, la ética cristiana enseñaba la no violencia y el amor al prójimo, inspirada en lo que son las enseñanzas de Jesucristo. Por otro lado, la Iglesia Católica justificaba el uso de la violencia en nombre de la defensa de la fe y la expansión del cristianismo, como se evidenció en lo que son las cruzadas y la Santa Inquisición. Entonces, este conflicto entre la ética de la no violencia y la justificación de la violencia en nombre de Dios fue un tema central en el pensamiento cristiano medieval. La modernidad y la violencia en el pensamiento político. La era moderna, el pensamiento político occidental se enfrentó a nuevos desafíos en relación con la violencia. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Paul Sartre, Rousseau, participantes también, en este caso, de lo que son la Revolución Francesa en 1789, y si nos percatamos, en esta edad moderna se dan la mayoría de revoluciones, en 1776, en lo que es Estados Unidos, 1789, Revolución Francesa, 1824 justamente, o 1821, como decíamos, la revolución, en nuestro caso, la independencia en nuestro Perú, ¿no? Estos filósofos reflexionan sobre el origen y la legitimidad del poder político y su relación también con la violencia, porque recordemos que en realidad la Revolución Francesa estuvo llena de acontecimientos de violencia. Entonces, Hobbes, en su obra El Leviatán, argumenta que la violencia era una parte inevitable de la condición humana y que el Estado tenía el deber de garantizar la seguridad y el orden social. Incluso, si eso implica el uso legítimo de la fuerza coercitiva, Locke, por otro lado, defendía el derecho a la resistencia contra un gobierno opresivo, pero limitó el uso de la violencia en situaciones extremas de tiranía. Rousseau, en su obra El contrato social, abogó por un modelo de gobierno mucho más donde la violencia podría ser necesaria para poder proteger la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. En la época contemporánea y la violencia del pensamiento postmoderno, en esta era contemporánea, el pensamiento occidental se ha vuelto
cada vez más crítico respecto a lo que es la violencia y sus consecuencias. Filósofos posmodernos como Michel Foucault han analizado la relación entre poder, la violencia y el control social en las sociedades modernas. Foucault en particular investiga cómo las instituciones y las prácticas sociales perpetúan la violencia y en este caso también el dominio, mientras que el filósofo Zizek examinó cómo la ideología y la cultura popular pueden justificar y normalizar la violencia en una sociedad contemporánea. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia y su relación con el derecho. Creo que esto nos interesa en demasía, ¿no? La relación que nosotros podemos encontrar entre la violencia y el derecho es un tema fundamental en el estudio de la filosofía política y la teoría del derecho, pues el derecho ha desempeñado un papel crucial en lo que es regulación y control de la violencia en la sociedad, siendo esto su fin. Entonces, desde las antigüedades a civilizaciones hasta las sociedades contemporáneas, el derecho ha sido utilizado como instrumento para poder establecer normas y también ha utilizado como instrumento procedimientos destinados a prevenir y sancionar y remediar también los actos violentos. Por ello, nosotros entendemos que la violencia se define generalmente como el uso ilegítimo o abusivo de la fuerza física, psicológica o emocional, ya sea contra personas o también con propiedades. Esta violencia puede manifestarse de distintas formas, como agresiones físicas, abusos verbales, discriminación, violencia de género, terrorismo, entre otros. El impacto de la violencia en la sociedad es significativo, genera miedo, inseguridades, conflictos que afectan tanto a los individuos, a las comunidades y a países enteros. Es respuesta a esta realidad que el derecho pues ha desarrollado un conjunto de normas y principios destinados a poder prevenir y también sancionar la violencia, así como proteger a las víctimas y promover la paz y la justicia. Estas normas se reflejan en diferentes ramas del derecho, como el derecho penal, ¿no? El derecho civil, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y entre otros. Claro está que una de las funciones principales del derecho en relación con la violencia es la prevención y la sanción de los actos violentos. Por ejemplo, el derecho penal establece, ¿no?, las normas y procedimientos para poder investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de delitos violentos como el homicidio, la agresión, el robo y la violencia doméstica. Estas normas son fundamentales para poder mantener un orden y la seguridad en la sociedad, así como también poder garantizar la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. Además, tengamos en cuenta que el derecho penal eh, tiene entre otras ramas, como por ejemplo el derecho civil, por ejemplo, permite a las víctimas de violencia buscar reparación, compensación por los daños sufridos, ya sea a través de acciones civiles, como también demandas por daños, perjuicios o medidas de protección, como que son órdenes de alejamiento. Otra rama importante es el derecho internacional humanitario. Por su parte, establece normas y principios que logren proteger a las personas afectadas por conflictos armados y guerras, incluyendo a civiles, prisioneros de guerra y personas desplazadas. Además de poder prevenir y sancionar la violencia, el derecho también se encarga o tiene como objetivo poder garantizar los derechos fundamentales de las personas y poder promover la paz y la justicia en la sociedad. Entonces, los derechos humanos, por ejemplo, garantizar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como el derecho a no ser sometido a las torturas, tratos crueles o degradantes. Estos derechos son fundamentales para poder prevenir la violencia y proteger a las personas de abusos y violaciones por parte, ya sean de individuos o autoridades. Asimismo, el derecho internacional y lo que es la diplomacia juegan un papel crucial en la prevención y la resolución de conflictos entre países y la promoción de la paz y la seguridad a nivel mundial. Un punto fundamental que nos ayuda en esto son los tratados internacionales, las convenciones y los acuerdos de paz, que son herramientas legales que buscan establecer relaciones pacíficas entre estados y resolver disputas de manera diplomática a prevenir lo que es
la escalada de conflictos violentos. Pero si tenemos en cuenta algo, que a pesar de aquellos esfuerzos que hace el derecho para prevenir y sancionar la violencia, existen numerosos desafíos y dilemas en esta relación, y uno de los principales desafíos en la aplicación efectiva de las leyes y las normas en la práctica, especialmente en contextos de violencia estructural, del derecho pueden variar, claro, según el contexto cultural, ¿no? Político y social. Entonces, esto puede generar distintos conflictos y tensiones en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de violencia. La violencia en sí eh, se manifiesta en diversas formas y constituye un fenómeno complejo y multifacético. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Entre las distintas manifestaciones de la violencia se encuentran la violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual y política, cada una de las cuales tiene sus propias características y consecuencias. Empecemos hablando de la violencia económica. En realidad, la violencia económica se manifiesta a través de un control y la manipulación de los recursos financieros de una persona con el objetivo de poder mantener su dependencia económica y también su subordinación. Y esta forma de violencia puede tomar diversas formas como la prohibición de trabajar o estudiar, la restricción del acceso a los propios ingresos, la negación de recursos económicos necesarios para una subsistencia y la coerción para poder tomar decisiones financieras en beneficio del agresor. Entonces, se fundamenta en la desigualdad de poder y en la utilización de la economía como herramienta de dominación, lo que genera una situación de vulnerabilidad y marginación para la víctima en este caso. La violencia económica puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar, incluida pues en este caso la incapacidad para poder satisfacer unas necesidades básicas, la pérdida de autonomía y la perpetuación también del ciclo de la violencia en el hogar. La violencia psicológica en este caso implica el uso de la intimidación, el miedo, la manipulación para ejercer control sobre otra persona. Este tipo de violencia puede manifestarse a través de amenazas, de daño físico o emocional, insultos, humillaciones, manipulación emocional, aislamiento social y otras formas de abuso psicológico. Entonces, la violencia psicológica se está fundamentando en lo que es el ejercicio de poder y control sobre la mente y las emociones de la víctima, generando un ambiente de terror, de sumisión que puede tener graves consecuencias para su salud mental y emocional. La violencia psicológica, entonces, es una forma insidiosa de abuso que puede ser difícil de detectar y reconocer, pero sus efectos pueden ser igualmente devastadores para las víctimas. Puede llevar a problemas de autoestima, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y otros trastornos mentales. La violencia emocional, mientras tanto, esta se caracteriza por el menoscabo de la autoestima y el bienestar emocional de la víctima a través de conductas como la crítica constante, la humillación, el menosprecio, el abuso verbal y la manipulación emocional. Esta forma de violencia puede tener lugar en diversas relaciones incluidas en las parejas íntimas, las familias, los lugares de trabajo y las comunidades. Entonces, se fundamenta como el ejercicio de poder y al mismo tiempo un control sobre aquellas emociones y la autoimagen de la víctima, generando un ciclo de abuso y trauma que puede ser difícil de romper. Mientras tanto, la violencia física es una forma de agresión que implica el uso deliberado de la fuerza física propiamente dicha para causar daño, dolor o lesiones a otra persona. Este tipo de violencia puede manifestarse en una amplia gama de comportamientos, desde golpes, patadas, hasta estrangulamiento, quemaduras, mordeduras y agresiones con armas. La fundamentación de la violencia física radica en aquel ejercicio de poder y control sobre el cuerpo de la víctima, con el único objetivo de intimidar, dominar y someter a la persona agredida. La violencia física es un delito grave
lo cual pues en el Código Penal se considera, se puede evaluar a través de lo que son los delitos de lesiones, que se encuentran desde el artículo 121 hasta el artículo 124. Cuando las penas, en este caso, cuando una persona causa daño a otra en su salud físico o mental, las penas pues varían dependiendo a la gravedad de las lesiones y las circunstancias en las que se produjeron. Por lo tanto, es importante en este caso poder reconocer que la violencia física no se limita únicamente a la violencia doméstica o de pareja, sino que puede ocurrir en una variedad de contextos incluidos el lugar de trabajo, la escuela, la comunidad y los entornos institucionales. Además, las personas de todos los géneros y edades pueden ser víctimas de lo que es la violencia física, aunque bien sabemos que las mujeres y los niños suelen estar en mayor riesgo. Una violencia interesante, y en este caso resaltante, es la violencia política. La violencia política es un fenómeno en el que se emplea la fuerza física o también la intimidación para alcanzar objetivos de naturaleza política. Este tipo de violencia puede manifestarse de diversas formas como disturbios, atentados, secuestros, asesinatos selectivos, entre otros. Su objetivo principal es poder influir en el proceso político, generar cambios en el poder, imponer ideologías o provocar el terror en la población para lograr ciertos objetivos políticos. La violencia política puede estar ejercida tanto por grupos armados como por individuos dentro de un contexto político específico que puede tener pues repercusiones significativas en la estabilidad y en el desarrollo de una sociedad. Estas, por ejemplo, nos lleva a un tiempo atrás, en las décadas de 1980, que son el terrorismo en sí. A mediados de la década de 1980 y 1990, Perú enfrentó una de las épocas más turbulentas de su historia, caracterizada por una violencia política y el terrorismo. Durante este periodo, el país fue testigo de una insurgencia armada liderada principalmente por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Posiblemente nosotros no hemos logrado vivir esas épocas sangrientas que ha existido en nuestro país, pero muy bien sabemos por la historia y por cuentos contados también por parte de nuestros padres o abuelos. Sendero Luminoso, fundado por Abimael Guzmán en la década de 1970, se propuso como objetivo principal derrocar al gobierno peruano y establecer un Estado comunista. Para poder lograr sus objetivos, el grupo llevó a una campaña brutal de terrorismo que incluyó ataques a civiles, asesinatos selectivos, secuestros y sabotajes. Su violencia se extendió en todo el país, causando miles de muertes y sembrando el miedo y la desconfianza en la población. Por otro lado, aunque de menor envergadura que Sendero Luminoso, el MRTA también perpetró a través del terrorismo con el fin de derrocar el gobierno y poder establecer un sistema socialista. Entre sus acciones más conocidas se encuentran los secuestros de alto perfil, como el de la Embajada de Japón en Lima en 1996, en lo cual pues se dio un evento también resaltante que es la intervención por parte del ejército, ¿no? En este caso llamado Chavín de Guanta, que generaron pues una gran conmoción a nivel nacional e internacional. Teniendo un contexto actual, ya ahora, en el periodo de la presidenta Boluarte, se han registrado actos de violencia en las protestas, especialmente en Apurímac, a pesar de sus intentos de apaciguar a las manifestantes y pedir una tregua, los conflictos y la violencia han persistido. Siguiente diapositiva, por favor. La evolución normativa de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En primer lugar, tenemos la Convención Belén do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994 y entró en vigor desde el 5 de marzo de 1995. Representa un hito significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres al abordar de manera específica esta problemática. Esta convención, Belén do Pará, tiene como objetivo primordial prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reconociendo su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia. Se destaca
que cualquier forma de violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos fundamentales. La Convención proponía un establecimiento de mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres para combatir aquella violencia en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto implica un compromiso internacional para garantizar una seguridad y el bienestar de las mujeres, así como también promover aquella igualdad de género y la erradicación de la violencia basada en el género en todas sus formas. Es importante destacar que la Convención Belén do Pará es pionera en este enfoque. Entonces, al ser el primer tratado internacional de derechos humanos que abordaba específicamente la violencia contra las mujeres, define a la violencia como cualquier acción basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico contra la mujer. Además, reconocía que la violencia contra la mujer puede ocurrir en diferentes contextos, como lo hemos explicado, ya sea dentro de la familia, en relaciones interpersonales o en la comunidad, y puede ser perpetrada por cualquier persona. Es decir, es un delito común. En segundo lugar, tenemos la Ley 30364, que fue promulgada el 23 de noviembre del año 2015. Esta ley representa un paso significativo en lo que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú, y su principal objetivo, pues, tiene lo mismo que, en este caso, que la Convención Belén do Pará, ¿no? Que es poder prevenir, atender y proteger a las víctimas de violencia, así como también una reparación del daño causado y demás, buscando garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, asegurando una vida libre de violencia para todos. Antes de ser promulgada de la Ley 30364, la normativa que abordaba la violencia familiar en el Perú se limitaba a la Ley número 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, publicada en el año 1993. Sin embargo, esta ley tenía un alcance más limitado, ya que solo sancionaba los actos cometidos por personas que tenían un vínculo familiar como la víctima. Una de las innovaciones más importantes introducidas por la Ley 30364 es la aplicación o ampliación de lo que es el ámbito de aplicación, ¿no? A diferencia de su predecesora, esta ley aplicaba a todos los tipos de violencia contra las mujeres debido a su género. No solo la violencia producida en el ámbito familiar, además incorporaba pues enfoques específicos en base a lo que es el género, la integralidad, la interculturalidad y derechos humanos. También tenemos ahí lo que es la generacional, es decir, que deben considerarse en aplicación de la ley. Recientemente, con la ley 31715, promulgada justamente el 22 de marzo del año 2023, se realizaron modificaciones importantes a la ley 30364. Estas modificaciones abordaron aspectos como la denuncia de casos de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar. Los tipos de medidas de protección disponibles y las autoridades responsables de ejecutar estas medidas representan mediante esta ley, pues 30364, un avance significativo en lo que es la protección de los derechos de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú, estableciendo así un marco legal integral para poder prevenir y sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. Y las modificaciones recientes buscan fortalecer aún más la efectividad de esta ley y poder garantizar una respuesta adecuada a los casos de violencia en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusión, o como reflexiones finales sobre la filosofía de la violencia y su relación con el derecho, nos llevan a profundizar en la complejidad de este tema, así como la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral que combine la reflexión filosófica como el marco jurídico y las políticas públicas. Y hemos visto que a lo largo de la historia hemos explorado diferentes aspectos de la violencia, desde sus definiciones y sus enfoques hasta su presencia a lo largo de la historia humana y su manifestación en ejemplos específicos, como la violencia de género o también la violencia familiar. También hemos visto
lo que son las respuestas filosóficas frente a la violencia, incluyendo acá posiciones pacifistas, justificacionistas y legitimadoras, así como también su vinculación con los acontecimientos en lo que es el pensamiento occidental. De ese modo, es importante destacar que la violencia es un fenómeno omnipresente, complejo y multifacético, que afecta a todas las sociedades y culturas en mayor o menor medida. Si bien es cierto que la violencia ha estado presente a lo largo de la historia humana, también es cierto que nuestra comprensión y respuesta a este fenómeno ha evolucionado con el tiempo. Desde las primeras reflexiones filosóficas sobre la violencia en la antigua Grecia hasta las normativas internacionales y nacionales actuales, hemos visto un progreso significativo en la protección de los derechos humanos y la prevención de lo que es la violencia en todas sus formas. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, la violencia sigue siendo un problema grave que requiere una atención continua y un compromiso renovado por parte de la sociedad en su conjunto. Es decir, que es fundamental poder reconocer que la violencia no es solo un problema individual o interpersonal, sino que también es un problema estructural y sistemático que está arraigado en las desigualdades de poder, la discriminación y también en una exclusión social. Por lo tanto, vale decir que si abordamos eficazmente la violencia requiere a través de un enfoque integral, incluyendo medidas de prevención, protección y reparación, así como un cambio cultural y social que promueva la igualdad, la justicia y el respeto mutuo. Y en relación con el derecho, es importante destacar el papel fundamental que desempeña en protección contra la violencia y la promoción de los derechos humanos. A lo largo de los tiempos, hemos visto cómo las leyes y los sistemas legales han evolucionado para abordar, pues, la violencia en diversas formas, desde la violencia doméstica y la violencia de género hasta la violencia política y el terrorismo. Sin embargo, también es importante reconocer que el derecho por sí solo no puede erradicar la violencia, sino que se debe ir acompañado de políticas públicas, programas de prevención y educación, así como también un compromiso activo de la sociedad y la promoción de una cultura de paz y de no violencia. En conclusión, la filosofía de la violencia y su relación con el derecho nos invitan a poder reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, sus causas y consecuencias, así como las respuestas éticas y jurídicas que podemos ofrecer como sociedad. Si bien la violencia sigue siendo un desafío significativo, también tenemos que tener en cuenta que es una oportunidad para trabajar juntos hacia un mundo más justo, pacífico y equitativo para todos. Como decía justamente Aristóteles, nosotros debemos regirse por la naturaleza, mas no por lo contradictorio que es la violencia. Muchísimas gracias a todos. Doy parte a Michelle para que demos continuación a esta disertación o si hay alguna duda de por medio. Bien, muchas gracias, estimado Marco Coronel. Muy destacada participación. Sin antes agradecerle justamente por brindar tan magnífica ponencia en este mes de marzo, en el Día de la Mujer. Cabe recalcar que la violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad o condición, tal como lo resalta Kofi Annan, que es justamente un intérprete y defensor de la lucha contra la defensa de la mujer. Es así como tenemos unos minutos para responder algunas preguntas por parte del público. A todos los conectados, si tienen alguna duda, puedan hacerla mediante el chat o levantar su mano para que se les ceda el uso de la palabra, por favor. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Felicitarte por la excelente ponencia brindada a la comunidad jurídica. Me llamó mucho la atención en esa línea de los tipos de violencia, de lo que marcaste es violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual y política. Y hay algo que está que llama bastante en la coyuntura, lo que viene a ser la violencia judicial.
No hablo desde la coyuntura, sino también de los funcionarios, de los jueces, ¿no? Eh, en ese rango, cuando hacen falsas denuncias, cuando te dejan la ex, ya por ahí se comienza a golpear una falsa denuncia contra el tipo de violencia contra la mujer, o prevaricato por los jueces, ¿no? Comienzan a ejercer mal su funcionamiento. ¿Qué opinión más o menos tienes en esto de violencia judicial, ya que está llamando bastante la atención hoy en la coyuntura y se hablan bastantes juristas dentro del ámbito? Claro, mira, eso es un tema de suma importancia en realidad, lo que es la violencia judicial. Que si tenemos en cuenta, en realidad, eh, nosotros tenemos un poder coercitivo, tanto en el ámbito judicial, político y económico, lo cual pues no se dejan regir por una normativa en específica, siempre buscan atentar contra ella. No, en este caso, por ejemplo, tenemos la economía procesal, ¿no? Tenemos carga procesal en base de los poderes judiciales y solamente buscan en realidad poder suprimir lo que es los beneficios de la sociedad y poder en ellos, en sus casos, alimentarse o poder dar primacía a lo que ellos en realidad necesitan. En lo que es la economía judicial, considero, por ejemplo, el prevaricato que hablabas, ¿no? Justamente es un tema que nos ayuda a reflexionar que en algún momento nosotros lleguemos a ser alguna autoridad y en realidad no están cumpliendo su función en sí, ¿no? Que es buscar o dar el contexto total, dar el apoyo total a lo que es la sociedad en sí. Entonces, considero que la política en realidad judicial es una agresión que implica pues la, deliberadamente la fuerza intelectual en realidad de las personas que están vinculadas en el ámbito judicial. Y puede manifestarse pues a través de los comportamientos que ellos mismos, a través de su poder que se les ha otorgado, se les ha asignado, ¿no? Y están atentando contra los derechos fundamentales de la persona. ¿O tú qué opinas, Cristian? Quizás tienes más contexto en base a esto. Claro, comparto tu opinión, Marco. Eh, conforme con la respuesta, si hubiera la comunidad jurídica, algunas palabras de elogio o alguna duda, lo pueden hacer durante un minuto. Muy bien, vemos que hay elogios, por ejemplo, Yasmín, Stephanie, felicidades, lo máximo. Tenemos a Carlos, felicidades, excelente exposición. Muy bien, Emily, creo que con ello culminamos, te damos uso de la palabra. Sí, nuestras más sinceras felicitaciones, estimado Marco Coronel Muñoz. Terminada la ronda de preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento en el tema la filosofía de la violencia. Reciba nuestra invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Casa de Estudios Derecho en Línea. Fue un gusto ser su moderadora. Hasta otra oportunidad. Que tenga muy buenas noches y más sinceras felicitaciones.